Amados hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. En esta oportunidad meditaremos en la reflexión titulada «Mis pecados son tan grandes que Dios no podrá perdonarme». Vamos a leer lo que dice Job 22, 15 al 17. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Muchas personas deciden vivir alejadas de los caminos de Dios y emprender un caminar sobre la maldad, sobre la perversidad. No quieren tener una relación íntima con Dios y son del pensar de que el amor de Dios no puede cubrir sus faltas. Tienen la creencia que sus pecados son tan grandes que no habrá manera alguna para alcanzar el perdón y poder tener una comunión con el Padre Celestial. Y esto es porque desconocen el verdadero carácter de nuestro Padre eterno. Muchas personas se llegan a preguntar si han cometido el pecado imperdonable. Aún entre los creyentes, muchos han llegado a pensar o a tener temor de haber cometido un pecado del cual es imposible encontrar el perdón. Algunos pecados han sido propuestos como candidatos para ser considerados pecados imperdonables, tales como el asesinato, la violación, el suicidio o el adulterio. Aquellos que han cometido estos pecados podrían vivir una vida en desesperación, pensando que jamás podrán encontrar ese perdón por lo que hicieron. Nosotros creemos que hay pecados imperdonables, pero en sí el pecado se vuelve imperdonable cuando no hay arrepentimiento y no hay el deseo de querer cambiar, de querer revertir el efecto de aquel pecado, pues todo pecado nos lleva a la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios perdonará nuestros pecados si damos los pasos necesarios. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios está dispuesto a perdonar. Veamos los siguientes pasajes. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en amor para con todos los que te invocan. David comprendía el carácter amoroso y tierno de nuestro Dios. En Nehemías 9:17 también leemos:
Se olvidaron de los milagros que tú hiciste en su favor. Fueron desobedientes y nombraron a un jefe para que los llevara a Egipto de vuelta a la esclavitud. Luego hicieron un toro de metal y dijeron que ese era su Dios, el Dios que los sacó de Egipto. Pero tú no los abandonaste, porque eres tierno y compasivo, y siempre estás dispuesto a perdonar. No te enojas con facilidad, y es tanto tu amor que en ti se puede confiar. Lo he leído en la versión de la traducción del lenguaje actual. Aquí se nos narra la ingratitud de aquel pueblo de Israel que se volvió a la idolatría después de haber visto y experimentado el favor de Dios. Le dieron la espalda a Dios y pidieron a Aarón que le diseñara un Dios falso, a quien atribuyeron las majestuosas hazañas y milagros que el Dios poderoso, creador del universo, hizo con ellos. Pero aún así, dice acá en Nehemías, que Dios no los abandonó, porque Él es tierno y compasivo, y siempre está dispuesto a perdonar. Y cuando perdona, lo hace por completo. Las Sagradas Escrituras dicen en Hechos 3:19, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Además, sabemos que Dios perdona para siempre, pues Él dice, no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Cuando perdona nuestros pecados, no nos los vuelve a echar en cara para acusarnos, ni castigarnos una y otra vez, sino que echa a lo más profundo del mar todas nuestras iniquidades. Ciertamente, nuestras iniquidades son como un trapo de inmundicia. El pecado es una mancha, la cual no se puede quitar ni aun con lejía, ni con jabón. Es un pecado, es una mancha que permanece allí, y la cual, la única manera de ser limpiada, de ser purificada nuestra alma, es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Pero, ¿qué debemos de hacer para que Dios nos perdone? Debemos reconocer que nuestros pecados son la violación de las normas de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. Y aunque hayamos podido herir a otras personas con nuestro error, lo más importante es admitir que hemos ofendido a Dios. En el Salmo 51:1, David implora esa limpieza de su corazón. Él busca intensamente el perdón de nuestro Dios,
porque él había fallado, había cometido adulterio, había asesinado, había codiciado. Y él dice: contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. Esa era una declaración de humildad y de reconocimiento de que a quien realmente había ofendido, y a pesar de haber dañado a otras personas, pero a quien realmente había ofendido era a Dios. Debemos de orar para confesarle nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Aquel que confiesa sus faltas y se aparta es bienaventurado, es dichoso, pero aquel que encubre su pecado no prosperará. Debemos de sentir una profunda tristeza por el pecado cometido, pero esa tristeza que busca a Dios, esa tristeza que lleva al arrepentimiento y que produce un cambio de actitud. Eso también implica lamentar los errores que llevaron a la persona a cometer ese pecado. Segunda de Corintios 7:10 habla de dos clases de tristeza: la tristeza del mundo y la tristeza que nos lleva al arrepentimiento. La tristeza que nos lleva a hacer un cambio en nuestra conducta, para que venga ese perdón de nuestro Dios y vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Eso implica que cuando una persona está arrepentida, está dispuesta a luchar contra el pecado, contra esos deseos de su carne, y está dispuesta a no repetir la mala acción, a abandonar la práctica que ofendió a Dios. Esto supone también un cambio total de la manera de pensar, de la manera de actuar. Esto implica dar pasos para corregir aquello que se ha hecho mal. Incluso nos lleva a reparar daños que se hayan ocasionado, como por ejemplo cuando Zaqueo se convirtió al Señor, cuando el Señor Jesús llegó a su casa, siendo él un cobrador de impuestos, habiendo defraudado a los pobres. Él voluntariamente decidió resarcir el daño que había causado cuando no conocía aún al Señor, y dice: si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Y asimismo ofreció parte de sus bienes para compartir con los pobres. Debemos tratar de resarcir los daños que hayamos perjudicado y hacer lo que esté en nuestras manos para poder mostrarle a los demás de que somos realmente diferentes, que hemos nacido de nuevo. Orar a Dios para pedirle perdón sobre la base del sacrificio de Jesús, no confiando en nuestras capacidades, no creyéndonos merecedores
de su amor. Si seguimos esos pasos de arrepentimiento y de conversión, de confesión humilde, Dios nos perdonará, pues Él tiene la capacidad de hacerlo. Aunque esos pecados sean graves o los hayamos cometido muchas veces, en Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor promete purificarnos, limpiarnos. Por ejemplo, Dios perdonó al rey David cuando éste cometió adulterio, asesinato. El Señor le limpió como él se lo pedía, de que renovara dentro de él un corazón nuevo, que no quitara la presencia del Espíritu, que le volviera el gozo de la salvación. También perdonó a Pablo, aquel que persiguió a la iglesia de Dios y la destruía. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él incluso llegó a decir que no se sentía digno de ser llamado apóstol, porque persiguió a la iglesia de Dios. Causó grandes daños, pero se arrepintió. Cuando el Señor lo llamó, mostró humildad. De perseguidor pasó a ser defensor de la fe. De verdugo pasó a ser aquel que anunciaba las buenas nuevas. Dios también perdonó a aquellos judíos responsables de la muerte de Jesús. Cuando Pedro en el día de Pentecostés le dice: ustedes mataron al autor de la vida, aquel que Dios levantó como Señor de vivos y muertos. Y ellos dijeron: ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados, y ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Amado hermano y amigo, quiero decirte que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, que su gracia no pueda cubrir. Solamente se necesita venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y Él será amplio en perdonar, y lo hará para siempre. Vamos a llegar hasta acá con este mensaje, pero antes vamos a orarle al Señor. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros y expiar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino de todos aquellos que creyeren en el nombre de tu Hijo unigénito, a quien tú has puesto como el Señor y el Salvador de toda la humanidad. Pues tu palabra dice que no quieres que ninguno perezca, sino que el hombre proceda al arrepentimiento y que venga al conocimiento de la verdad. Y esa verdad nos hará libre. En esa verdad seremos santificados, en esa palabra bendita. Gracias, Padre amado, por tu perdón.
y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor, mis amados hermanos, les bendiga abundantemente. Es mi deseo. Paz a cada uno de vosotros.